Hermanos, seguimos con nuestro estudio que hemos titulado Sendas Antiguas, ¿verdad? Viendo hacia atrás, ¿verdad? En la historia, ¿qué es lo que creemos como bautistas reformados? ¿Qué nos distingue como bautistas reformados? Ya hemos visto una serie de temas, hemos visto el confesionalismo, hemos visto en la historia del puritanismo inglés, ¿verdad? Vimos también, obviamente, antes de eso, la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Cómo todo eso son fundamentos que confesamos hoy en día como bautistas reformados. Vimos las doctrinas de la gracia también, ¿verdad? Ya hemos avanzado bastante en ese estudio y ya está la tercera lección que vemos la ley de Dios. Por la providencia del Señor, así lo determinó Él, no se pudieron grabar las dos clases anteriores, entonces el conocimiento que ustedes adquirieron lo adquirieron aquí y no quedó registrado. He tenido que hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto en las dos anteriores para que podamos entender lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, mis hermanos, si me paso 5 minutos hoy, se los agradecería de verdad demasiado. Entonces, hoy vamos a estar viendo la aplicación de la ley. ¿Cómo aplica la ley hoy en día al creyente? Recordemos que hay hermanos nuestros que dicen la ley no me aplica en nada. O sea, la ley es del Antiguo Testamento, la ley no me aplica en nada. Ya eso quedó totalmente abolido con la gracia. Esa es la respuesta de algunos de nuestros hermanos, principalmente los dispensacionalistas. Entonces, hoy vamos a ver el tema de la aplicación. Y en la aplicación vamos a estar hablando del decálogo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Se le llama decálogo porque deca es 10. Entonces, el decálogo y la vida de santidad vamos a estar viendo el día de hoy. Recordemos lo siguiente. Uno, recordemos que la ley como tal no es una mera carga externa. O sea, no es algo que se le ocurrió a alguien y ponerlo como una carga externa, sino que es el reflejo de la esencia de Dios. O sea, está en la ley está reflejada la esencia de Dios, principalmente en su resumen contenido en el decálogo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel? Sed santos o santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Y la forma en que les dice que van a reflejar esa santidad es esta. Y les da la ley. Recordemos algo muy importante, que hablamos de que la ley no es un solo paquete. La gente dice, no, la ley quedó abolida como si fuera una sola cosa, como si fuera meterlo todo en un saco y todo eso quedó en el pasado. La ley tiene una triple división. Todas las leyes no son lo mismo. Eso es lo importante que tenemos que entender. Tenemos una ley moral, que es la que nosotros los reformados sostenemos, que está vigente. Esa ley moral, contenida principalmente en los 10 mandamientos, resume la justicia eterna del Señor. Y eso es perpetuo para todos los hombres. Tenemos una ley ceremonial, ¿verdad? Que eran las leyes que determinaban cómo se tenían que hacer todos los temas ceremoniales, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con el templo, todo lo que tenía que ver con los sacrificios, ¿verdad? Las ofrendas que tenían que ser dadas cuando alguien era declarado limpio, todo eso, ¿verdad? Estaba en las leyes ceremoniales. Eso no es lo mismo que los 10 mandamientos. Y tenemos las leyes que regulaban la vida civil del pueblo de Israel. Temas, por ejemplo, como el que vimos, ¿verdad? De cuando usted hacía un ático, ¿verdad? Cuando usted hacía una segunda planta, digámoslo así, que tenía que hacer una barandita para que si alguien estuviera cerca no se cayera. O qué pasaba en caso de que alguien robara, cómo tenía que restituir lo robado. ¿Qué pasaba cuando llegaba una res ajena, ¿verdad? Y todas esas cosas, todo lo que regulaba la vida civil, que yo les explicaba que más que civil, era también civil, laboral, administrativo, tributario, judicial, todos esos aspectos civiles, eso está en un conjunto de leyes. Entonces tenemos ley moral, ley ceremonial y ley civil. Eso es muy importante que lo recordemos. Mientras que lo ceremonial y lo judicial, o sea, lo civil, ¿verdad? Ya expiraron. ¿Por qué? Porque lo ceremonial ya se cumplió en Cristo. O sea, todo lo que eran los sacrificios y todo apuntaba a Cristo, ¿verdad? Todos esos sacrificios de corderos, todos esos sacrificios, ¿verdad? Que hacían día con día, de la expiación que tenía que ser dada por el pecado, todo eso finalizó ya con Cristo, fue cumplido. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Mientras que también lo judicial terminó porque ya esas leyes fueron dadas para la nación de Israel física, para el pueblo de Israel de aquel momento. Ya ese pueblo ya pasó. Entonces ya esas leyes civiles no están vigentes. Sin embargo, tienen una serie de principios de justicia que son retomables en nuestros días, que hay que observar
y ver por qué el Señor decía que en tal caso había que restituir de esta forma, por qué en tal caso había que hacer tal cosa. Pueden ser tomadas como excelentes ejemplos a seguir de equidad. ¿Ok? Espero que ese repasito rápido haya quedado clarito, ¿verdad? Entonces vimos, la ley es un reflejo de Dios mismo, ¿verdad? Plasmado ahí, y principalmente lo que refiere a la ley moral, y vemos que la ley moral, la civil y la ceremonial, subsiste la moral. ¿Por qué vamos a decir eso? No porque a nosotros se nos ocurra, sino por lo que vamos a ver el día de hoy. Les mandé en el chat de la iglesia los 10 mandamientos, ¿verdad? Para que los estuvieran repasando. Así están tal cual, ¿verdad? En Éxodo 20, entonces para que los estén repasando, porque eso sigue siendo vinculante para nosotros el día de hoy. O no sé quién de ustedes cree que el día de hoy sí se puede matar, o sí se puede hurtar, o sí se puede codiciar lo ajeno, o sí se puede tener dioses ajenos delante del Señor, o sí se pueden hacer imágenes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? El ser humano, principalmente algunos creyentes, no han luchado con el no matarás. Saben que no matar es lo correcto. Es el carácter de Dios reflejado ahí. Eso lo refleja inclusive en nuestra constitución política. Ahorita vamos a hablar de los usos de la ley hoy en día, y nuestra constitución, por ejemplo, refleja eso. La vida humana es inviolable. Entonces, nadie cuestiona eso. Pero la piedra en el zapato del cristianismo principalmente ha sido el cuarto mandamiento. Y eso lo vamos a estar viendo la próxima semana. Vamos a estar viendo el tema de si los 10 mandamientos están vigentes, ¿por qué me cuesta tanto el cuarto? ¿O es que el cuarto no está vigente y solo 9, entonces ya somos de los 9 mandamientos? ¿O es que pensar que el cuarto mandamiento no está vigente me lleva a que se desgranen todos los otros 9 mandamientos? Bien. ¿Qué diferencia los 10 mandamientos del resto de la ley? ¿Por qué los 10 mandamientos reflejan la ley moral? ¿Por qué son diferentes a que yo le haga un murito a un ático para que no se caiga nadie? ¿Por qué los 10 mandamientos son diferentes a una ley como esa? ¿O por qué los 10 mandamientos son diferentes a una persona que fue limpia de la lepra y se tenía que presentar ante el sumo sacerdote para que declarara la limpieza de la lepra? ¿Dónde radica la diferencia de esos 10 mandamientos? ¿Por qué no los puedo meter todo en un mismo saco? Vamos a ver cómo la palabra del Señor los diferencia, cómo la palabra del Señor los coloca en un lugar distinto a lo que se ha dado con respecto al resto de la ley. Vean que a diferencia de las leyes civiles dadas a través de Moisés, el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, fueron proclamados por la voz de Dios. Fueron proclamados por la voz de Dios y escritos por su propio dedo en tablas de piedra. Eso no se dio con ningún otro caso en la ley. El resto de las leyes le fueron reveladas a Moisés, ciertamente por Dios, pero en este caso el Señor habló esos 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra con su dedo. Eso que simbolizaba su carácter permanente. El carácter permanente de esas 10 ordenanzas que el Señor dio en esas tablas de piedra. Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio 4:13, y él os anunció su pacto, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora, mis hermanos, vean qué lindo esto. Este mismo dedo de Dios que escribió esa ley en tablas de piedra, la escribe en nuestros corazones de carne. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice 2 Corintios 3:13, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, decía Pablo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Está haciendo una referencia a la ley ahí. ¿Por qué habla de tablas de piedra? Porque está hablando de los mandamientos. Y dice que ese mismo dedo que la escribió ahí, ya no lo escribe en tablas de piedra, sino que lo escribe en nuestros corazones. Escribe en nuestros corazones. Vean esto, mis hermanos, y yo no sé si muchos de ustedes sabían esto. El decálogo, cuando digo decálogo son los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque no se me enreden. Los 10 mandamientos, mis hermanos, fueron colocados dentro del arca del pacto.
El resto de la ley fue colocada al lado del arca. Vean la diferencia que hace el Señor. Es como diciendo, esto es especial. Nunca pierdan de vista lo que yo les he explicado de la constitución política nuestra y las leyes. Todas las leyes tienen que depender de la constitución política. Los principios generales que nos rigen como país están en la constitución política. La vida humana es inviolable. El poder reside en la nación. Todas esas cosas están en la constitución y las leyes se especifican. Y los principios regulados en las leyes tienen que conectar con la constitución. Los 10 mandamientos son esa constitución política. Ninguna ley podía ir en contra de esos 10 mandamientos. Todas reflejaban algo de la justicia, de la equidad que estaba ahí, del amor a Dios que estaba en esos 10 mandamientos. Pero el decálogo, mis hermanos, se coloca dentro del arca del pacto. Recuerden que también estaba la vara de Aarón y estaba el maná, que fueron los elementos que fueron colocados. En algún punto de la historia bíblica se pierden la vara de Aarón y se pierde el maná. Vamos a leerlo aquí. Dice Primera Reyes 8:9. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Las tablas de la ley estaban ahí. ¿Por qué los 10 mandamientos están dentro del arca? El resto de la ley tenía un lugar de privilegio cerca del arca, pero no estaba dentro. Algo nos tiene que decir a nosotros como creyentes que esos mandamientos tienen algo especial. La misma Biblia en 2 Corintios, como lo acabamos de ver, nos dice que en nuestros corazones fue escrito eso ya no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Dice Deuteronomio 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, está refiriéndose al Pentateuco. Recuerden que Moisés es el escritor del Pentateuco. Entonces dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, allí por testigo contra ti. Ciertamente un lugar de privilegio. El Pentateuco al lado del arca del pacto que el Señor había determinado, pero dentro del arca del pacto estaba el decálogo, estaban los 10 mandamientos, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Este decálogo, mis hermanos, es un resumen de los deberes de nosotros para con nuestro Señor. Primera tabla, primeros 4 mandamientos. Y para con el prójimo, en la segunda tabla, el resto de mandamientos. Ahí se resume todo lo que tenemos que hacer para con Dios y todo lo que tenemos que hacer para con el prójimo. Entonces, mis hermanos, si entendemos que la ley moral está vigente, ¿para qué nos sirve hoy en día? ¿Cómo podemos usar esa ley moral? ¿Cómo podemos usar esos 10 mandamientos en la vida del creyente? Los teólogos, mis hermanos, han determinado que hay 3 usos principales que se le puede dar a la ley. El primero de ellos es el uso civil o el uso político, digámoslo así. Refrena la maldad del mundo e impone un temor que evita el caos social. Estos 10 mandamientos debería ser el estándar según el cual los gobernantes sabios deben elaborar y cumplir las leyes de sus naciones. Por ejemplo, nuestra constitución política dice la vida humana es inviolable. Ese es un reflejo de no matarás. Entonces Costa Rica toda está salva. No. O sea, recuerden que la obra de la ley está escrita en los corazones de todos los hombres. Por eso las conciencias de muchos los juzgan. Y entienden que matar es malo. Entienden que ir a ver por una ventana a la esposa del vecino es un pecado también. No porque sean creyentes, sino porque la obra de la ley está en sus corazones. ¿Qué es lo que hace el hombre? Resistir esa verdad. A pesar de que ven en la naturaleza que hay un Dios creador de todo esto, y a pesar de que saben en su corazón que lo que están haciendo está mal, ellos reprimen esa verdad. La hunden en el agua, ¿se acuerdan? Como hundir una bola. Resisten esa verdad. Y no le dieron gracias al Señor, nos dice Romanos. Cambian esa gloria de Dios por imágenes y por todo lo demás.
Pero el uso civil de la ley, esos principios que están ahí, mis hermanos, eso los gobiernos, no les digo que tenemos que caminar a que se cumpla la ley como en el Antiguo Testamento, no. Esos principios que están en el Decálogo, un gobernante sabio los debe tomar para que su país refleje esos principios. Robar es malo aquí en Costa Rica. También en los 10 mandamientos. Hace años, mis hermanos, yo recuerdo, por ahí en los 70s, 80s todavía, usted salía un domingo en Costa Rica y todos los comercios estaban cerrados. Todo el comercio estaba cerrado. Era un día que la gente entendía a los católicos que tenían que ir a misa y a los humos los temas familiares, pero el día del Señor se le tenía cierto respeto. Ya hoy en día el domingo es el día de comercio más fuerte, ¿verdad? Anda la gente ahí en los moles que no caben y del Señor es de lo menos que se acuerda. Entonces el uso civil de la ley es eso. Es el estándar según el cual los gobernantes sabios deben elaborar y hacer cumplir las leyes de sus naciones. Tenemos un uso pedagógico de la ley también. Así la ley nos muestra nuestra suciedad y pecado. Nos convence de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Alguien que vea la ley y entiende que ha adulterado, que ha codiciado lo que no era de él, que ha robado, que ha matado, y matado, mis hermanos, en los estándares que el mismo Jesús lo puso claro, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Le llamó imbécil a su hermano. Entonces nos muestra la suciedad de nuestro pecado, nos empuja a los brazos del Salvador. Entendemos que nosotros mismos no podemos salvarnos. Nosotros no cumplimos el estándar de los 10 mandamientos. Dice Romanos 3:20, esto no me lo estoy inventando. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y tenemos finalmente el uso normativo de la ley. O didáctico, digámoslo así también. Uso normativo. Es la regla de vida de un creyente. Para el creyente la ley es una guía que instruye sobre cómo agradar a aquel que nos salvó. ¿Cómo agrado yo al Señor? ¿Qué tengo que hacer? No obedecemos para ser salvos. No crean que haciendo estas cosas usted se va a salvar. El joven rico dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta hacer? El Señor le dice, vaya y vende todo lo que tiene. Déselo a los pobres y venga, sígame. Y él se fue muy triste porque tenía muchos bienes, dice. Ese era su verdadero Dios. El Señor lo enfrenta con lo que él creía que él había cumplido la ley a la perfección y se da cuenta de que no es así. Entonces la ley, nosotros no obedecemos la ley para ser salvos. Obedecemos la ley porque ya somos salvos. O sea, usted no obedece para ser salvo, usted la obedece porque ya usted, el Señor la salvó. Los cristianos deben ser celosos de las buenas obras. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando la gente viene del catolicismo y se convierte al cristianismo evangélico, tiene un gran problema. Los católicos, ¿verdad?, tienen una preponderancia por las obras. Ellos creen que hacer buenas obras es bueno. Sin embargo, lo toman como un tema de justificación, ¿verdad? En la manera que yo hago obras, me voy justificando o me voy haciendo justo. Pero el problema que caen los evangélicos es que desechan las obras y creen que las obras no son importantes, que hacer buenas obras no es importante. Y la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, debemos saber qué es una buena obra. Ah, qué lindo, voy a hacer buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Voy a andar en bicicleta por Costa Rica y así alabo yo al Señor. Y esa es una buena obra. No, la buena obra no es lo que a usted se le ocurre. Las buenas obras es lo que Cristo nos dice en su palabra que es una buena obra.
La ley moral, mis hermanos, nos proporciona nuestra definición inspirada e infalible de lo que son buenas obras. La cultura quiere reducir la ética a una vaga noción de amor. No, aquí lo importante es el amor. Aquí ya la ley no, aquí ahora es el amor. Como si el amor, pero ¿amor a qué? ¿Verdad? O sea, lo importante es el amor, pero ¿el amor a qué? Vean lo que nos dice 1 Juan 5:3. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Un creyente no debería sentir pesado el decálogo. Un creyente debería amar los 10 mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. No debería ser una carga pesada para mí, no codiciar lo que tiene mi hermano. No debería ser una carga pesada para mí no matar, no robar. Pero ¿por qué se convierte en una carga pesada guardar el día del Señor? Acordarme del día del Señor. ¿Por qué desesperadamente necesito que ese mandamiento esté anulado? Porque tenemos que luchar con este pesado corazón que aún cargamos. ¿Por qué ese mandamiento empieza con acuérdate? A diferencia de todos los demás. ¿Se han puesto a pensar en eso? Eso lo vamos a ver la próxima semana, mis hermanos, me estoy adelantando. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, mis hermanos, veamos cómo cuadra la santificación que vamos a tener como creyentes con este tema de los 10 mandamientos. Vean, mis hermanos, que en el nuevo pacto, ¿cuál es lo hermoso de esa promesa? En el nuevo pacto de Jeremías 31 a 33, vean lo que dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mis hermanos, ese nuevo pacto, el Señor nos metió ahí en ese nuevo pacto. Cuando celebramos la cena del Señor, el Señor dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Y ese evangelio fue predicado a gentiles también. Así que estas palabras no son solo para Israel. Este es el nuevo pacto. Y el Señor dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Oigan esto. Oigan esto. Daré mi ley en su mente. ¿Qué dará? Su ley. En la mente de quienes, de los que van a entrar en ese nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿para qué el Señor se va a molestar a escribir la ley para después decir, no, ya está abolido? Sí, se las escribí un ratito, pero ya no, ahora todo es el amor. Escribiré la ley de Él la iba a escribir en la mente y en el corazón. La vamos a tener con cariño, mis hermanos, y la vamos a tener acá con miras a cumplir lo que dice la ley del Señor. Hebreos 8 confirma esto, léanlo en sus casas. Nos dicen que bajo el nuevo pacto Dios escribe su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Mis hermanos, el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes nos va a dar el deseo y la capacidad de amar lo que Dios nos manda. Ahora, mis hermanos, la obediencia es por amor. Obedecemos dulcemente, viendo el mandamiento como la vereda segura para caminar con Cristo. La ley, mis hermanos, es el instrumento para conformarnos a la imagen de Jesús. No estamos bajo la ley como pacto de obras para justificación. No es que usted no matando va a ir al cielo. Vea que usted la primera respuesta que le da a alguien cuando usted le predica en un parque es, pero yo no soy tan malo. Malo es Celso Gamboa, que lo extraditaron. Yo no. Yo a lo sumo me cuento unos chistillos vulgares, pero fuera de eso, yo no mato. Yo no robo. La ley no es para salvación. La ley nos va a reflejar, nos va a mostrar nuestro pecado. No estamos bajo la ley como pacto de obras para justificación, pero sí como regla de vida en manos de Cristo.
Mis hermanos, no nos va a dar tiempo ahorita, pero lean en sus casas la confesión de fe en el capítulo 19, los párrafos 6 y 7. Léanlos, léanlos. Ahí está clarito lo que creemos con respecto a eso. Capítulo 19, párrafos 6 al 7. El principio de justicia, mis hermanos, que está en la ley, siguen vigentes. Esos principios de justicia, todo lo que vimos en clases pasadas, no pondrás bozar al buey que trilla, ¿recuerdan? Las normas de seguridad, todo eso, mis hermanos. Dentro del puritanismo se decía lo siguiente, un puritano llamado Samuel Bolton, él dijo lo siguiente: el cristiano es libre, el cristiano es libre, pero no es libre para pecar. Es que mucha gente quiere que, ay, yo soy libre, y yo soy libre para hacer lo que a mí me dé la gana. Eso no es libertad. No somos libres para pecar, sino que somos libres para obedecer. Esclavos de Cristo. La ley nos envía al evangelio para ser justificados. Cuando usted ve que no es posible que usted se justifique por su forma de obedecer la ley, tiene que ir a Cristo. Tiene que decir, solo Cristo fue el que cumplió la ley al 100% y solo la justicia de Él me puede ser aplicada a mí para yo ser salvo. Y es su muerte, es ese castigo que Dios impuso sobre Él, que debió haber sido mi castigo, Él lo llevó sobre sus espaldas. Por su llaga fuimos nosotros curados. Nos estará enseñando el hermano Arles en algún momento. La ley nos envía al evangelio para ser justificados. Y el evangelio nos envía de vuelta a la ley. ¿Para qué? Para regular nuestra gratitud. Predicamos la ley a los incrédulos para que vean su necesidad de Cristo. Pero también le predicamos la ley a los creyentes para que crezcan en santidad. Mis hermanos, la ley le incomoda. Qué dicha. Sí, ¿verdad? Vea, a ver qué es lo que no se conforma en su vida a la ley del Señor y sígale rogando y siga caminando en santidad. Porque si usted creciera en santidad a su manera, como cantaba Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. No es a su manera, es a la manera del Padre. Las buenas obras que fueron dejadas de antemano para que anduviésemos en ellas, tienen que conformarse al estándar de Cristo. Mis hermanos, la ley es de gran utilidad tanto para los no regenerados como para los hijos de Dios. ¿Qué vamos a encontrar en el camino, mis hermanos, cada vez que hablen con creyentes que dicen que la ley ya no, que la ley no es para los cristianos? Traté de poner acá algunos de los principales argumentos con la correspondiente refutación para que ustedes puedan ir creciendo en esto también. Muchos toman la unidad de la ley. La ley es una sola cosa. No me venga a decir que hay ley moral, que hay ley civil y que hay ley ceremonial, porque en ningún lado dice eso. Eso lo dicen los titulitos, ¿verdad? Leyes de la lepra, leyes para los sacrificios, leyes para tal cosa. Pero la ley es una sola cosa, dicen algunos creyentes. La objeción que ellos ponen es: la ley de Moisés es una unidad indivisible. Si Cristo cumplió la ley ceremonial, toda la ley, incluyendo el decálogo, ha sido abrogada como sistema, dicen algunas iglesias hoy en día. No podemos escoger partes que sigan vigentes, es lo que dicen algunos de nuestros hermanos. ¿Cómo refutamos eso? Aunque la ley se dio en un solo bloque administrativo, ¿verdad? Porque la gente tenía la ley como eso, ¿verdad? Como un solo bloque administrativo, la Biblia distingue claramente entre su naturaleza. La ley moral es un reflejo del carácter de Dios y está grabada en el corazón. Mientras que las leyes positivas, ceremoniales y judiciales dependen de la voluntad soberana de Dios para un tiempo y pueblo específicos. ¿Por qué las leyes ceremoniales y todo no están grabadas en el corazón? ¿Por qué el resto de la ley no estaba dentro del arca? El decálogo fue el único escrito por el dedo de Dios. Eso lo diferencia del resto. Es el único escrito por el dedo de Dios y puesto dentro del arca del pacto, marcando su distinción y permanencia moral sobre todo lo que se puso al lado del arca. Otra objeción es la libertad de la gracia. Pablo dice: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, cualquier insistencia en obedecer los mandamientos es legalismo, dicen nuestros hermanos de otras iglesias. Vea usted, si le predican de la ley lo que sea, no, eso es legalismo. Eso es legalismo.
¿Cómo refutamos eso? Estar bajo la ley, en Romanos 6:14, se refiere a la ley como un pacto de obras. O sea, nosotros no estamos bajo la ley como pacto de obras. No somos salvos si cumplimos la ley. No es para justificación o condenación. El creyente ya no está bajo la ley como un juez que dicta sentencia de muerte, pero sí está bajo la ley como una regla de vida en manos de Cristo. Si no, todo lo que predicó Cristo en el Sermón del Monte no vale. ¿Por qué el Señor tendría tanta insistencia en explicarles qué significaba realmente no matarás? ¿O qué significaba realmente no adulterar? ¿Por qué el Señor se va a gastar si ya eso ya va a estar abolido? El Señor no les dice, ¿ustedes creen que adulterar es solo eso? No, si usted vuelve a ver una mujer y en su corazón la desea, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué se va a molestar el Señor de hacer eso? Si ya estaba abolido. Si ese mismo evangelio iba a ser predicado a los gentiles. El creyente ya no está bajo la ley como un juez que dicta sentencia de muerte, pero sí está bajo la ley como una regla de vida en manos de Cristo. La gracia no anula la ley, sino que nos capacita para cumplirla por amor. Ahí está el amor, ahora sí, voy por amor a cumplir eso. La palabra fin de la ley, eso lo toman de Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley. Ponen ahí, sacan Romanos 10:4. Yo les explicaba la semana pasada que ese fin no es un fin de terminar, es un fin de meta. Es la palabra telos, ¿se acuerdan? Yo se los expliqué. No significa terminación, sino que significa meta, significa plenitud. Cristo es el fin porque la ley es, porque Cristo es el objetivo hacia el cual apuntaba la ley. O sea, cuando yo les digo, el fin de que estemos de aquí es adorar a nuestro Dios. Ese es el fin. O que yo les digo, bueno, ya este es el fin, ya determinó, entonces todo el mundo se va. Ese es el problema, que la palabra puede significar las dos cosas. Entonces por eso ellos se agarran de eso, de que el fin de la ley es Cristo. Cristo vino, se acabó la ley. Y la forma de entender correctamente el pasaje es que esa ley, el fin es Cristo, apunta a Cristo. Cristo proporciona la justicia que la ley exigía y nosotros no podíamos dar. El mismo Jesús dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplimiento y mostrar la profundidad del estándar moral de Dios. Es que qué fácil dejamos eso. Cristo dijo que Él no venía a abrogar nada. ¿Y cómo nosotros como creyentes nos damos el tupé de decir que ya está abrogado, que ya no está válido? Y ahora viene otra que es muy común, también otra objeción, que es, la gente dice, no, es que ya la ley de Moisés no, ahora yo sigo la ley de Cristo. Como si fuera algo mucho más relajado, como si fuera algo mucho más light, ¿verdad? Ya no tomo Coca-Cola con azúcar, ahora tomo Coca-Cola light, ¿verdad? Entonces, ya no la ley de Moisés, pero sí la ley de Cristo. Los cristianos solo debemos obedecer la ley de Cristo, que es simplemente el amor, dicen muchos creyentes. No los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la refutación de esto? La ley de Cristo no es un código nuevo o diferente del Decálogo. Es la misma ley moral de Dios ahora administrada por Cristo a su pueblo bajo el nuevo pacto. El amor, mis hermanos, no reemplaza los 10 mandamientos. El amor nos dice qué es el cumplimiento de esos 10 mandamientos. ¿Cómo? ¿Cómo amamos a Dios? Ahí están los primeros mandamientos. ¿Cómo amo a mi prójimo? Ahí están los siguientes. Esa es la forma en que materializo el amor. No como a usted se le ocurra. No saliendo con un arco iris ahí a ser inclusivo a todo mundo. No, eso no es lo que dice aquí la palabra del Señor. Si amamos a Dios, guardaremos los primeros 4 mandamientos. Si amamos al prójimo, guardaremos los otros 6. Mis hermanos, y con todo el dolor, estoy seguro de que mucha gente de los que les mandé ayer los 10 mandamientos, uno, no los leyeron. Estoy seguro de eso, algunos, de que no lo leyeron. Y estoy seguro también de que otros fue la primera vez que lo leyeron tal cual están en la Biblia. No como se los enseñaron en el catecismo cuando estaba chiquitico, no.
sino como están en la palabra del Señor. Eso demuestra la poca importancia que le damos a la ley moral del Señor. Espero, mis hermanos, que haya quedado clarito lo que hemos explicado esta mañana. Me disculpo por los 5 minutos que me pasé, pero era importante que hiciéramos este repaso. El próximo domingo vamos a estar hablando específicamente del 4º mandamiento y su vigencia. Que el Señor les bendiga.